Hoy vamos a conocer el lado B de Luis Fernando Solís Sauma, candidato a alcalde del partido Unidos Podemos. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y sobre todo por aceptar que la gente conozca ese otro Luis que tal vez solo su esposa, sus hijos o su familia conocen. Bueno, primero, muchas gracias, doña Marcela, por haberme invitado a este programa. Yo soy reiterativo en que gracias a estos programas los ciudadanos sancarleños tienen la oportunidad de conocer las diferentes facetas en que se ha desempeñado un alcalde. Y yo sí lo considero sumamente importante porque el puesto de alcalde es un puesto de mucha responsabilidad, de mucha trascendencia y debe de estar en manos de personas que no solamente tengan la capacidad para desempeñarse, sino que además de eso las personas, los ciudadanos deben de sentir la confianza. Así que estos espacios pues me permiten que los ciudadanos sancarleños me puedan conocer mejor. Vamos a empezar con yo creo que la pregunta de rigor. A Luis lo conocen como Curra. Los Curras son los Solís Sauma. ¿De dónde viene eso, Luis? Ese es un apodo de muy joven, de mi papá. Y siempre lo conocí. De hecho, casi que yo que visitaba San Carlos desde muy joven, yo empecé a trabajar en Dos Pinos de 20 años visitando fincas y como me parecía tanto a mi papá, entonces llegaba y los finqueros, pues seguro me reconocían y siempre me decían, ¿usted es el hijo de Curra? Y era eso, porque mi papá de joven, y hay toda una historia del por qué ese apodo. Es que se lo iba a preguntar, pero sí saben de dónde viene el exactamente, Curra. Y entonces esa es la razón del por qué a mí y a mis hermanos nos dicen los Curras. Entonces, de donde yo quiera que voy, me dicen, ¿de qué Curra? ¿De qué Curra? Y entonces ya uno pues se relaciona con el sobrenombre que en realidad es de mi papá. También se le conoce mucho no lo siento tan despectivo como Luisón, pero yo creo que tiene que ver con el tamaño. Luis, porque yo usted realmente es muy grande. no tengo claro por qué es que me dicen Luisón. En realidad, pues evidentemente sí, yo desde pequeñito he sido muy grandote. Y tanto es así que yo me gradué de la Escuela Centroamericana de Ganadería de la universidad, mi primer título, yo me gradué cumpliendo 20 años. Y eso tiene mucho que ver porque mi mamá, como yo era tan grandote, y antes las escuelas eran diferentes por el tema de la edad, me metió a mí de 5 años a primer grado, porque yo era un carajillo, como el menor de todos siempre, pero ella era el más grandote. Entonces seguramente por tamaño me aceleraron un poco el crecimiento y siempre me han relacionado y de hecho me han puesto apodos basados en mi tamaño, evidentemente. ¿Como cuáles otros? Porque yo nada más le conozco Curra y Luisón. Bueno, el que más me hacía gracia, que creo que era muy innovador, yo estudié en el Colegio Agropecuario Santa Clara también, y cuando entré al colegio a uno lo bautizaban, ¿verdad? Y cuando entré, entonces me pusieron, obviamente me pusieron un apodo que después no trascendió tanto, pero fue con el apodo con el que yo entré al colegio agropecuario y me pusieron Cocalitro. Y era porque en ese tiempo había salido la famosa Coca Litro, o sea, las cocas eran las pequeñitas, ¿verdad? Y había sacado una innovación Coca-Cola, sacando las Coca-Colas de litro en envase de vidrio y era grandísima. Entonces me pusieron Coca Litro, ¿de qué manera? Ese es el que más que me acuerdo, que me hizo más gracia y que tenía que ver evidentemente con mi tamaño, ¿verdad? ¿En algún momento ese asunto del tamaño le ha jugado alguna mala pasada o alguna mala experiencia, Luis? Por ejemplo, no sé si antes lo que ahora llamamos bullying o algo así, porque como usted dice, incluso le tuvieron que acelerar el proceso en la escuela por su tamaño. En realidad, digamos que no. Digamos que siempre, antes el bullying era como común, ¿verdad? No es como ahora. Entonces, por eso existían todos esos procesos en las escuelas y en los colegios. Yo estudié en la Escuela Centroamericana de Ganadería y en el agro, y en las dos existían los procesos famosos de reclutear, de que lo recluteaban a uno. Sí. Eso ahora es totalmente prohibido, ¿verdad? Y siempre tenía algo que ver con el tamaño. Aún así, también el tamaño, digamos, de alguna manera también generaba alguna dosis de respeto. Entonces tal vez algunos no me molestaban tanto, pero también me generaba problemas porque como yo era muy grande, muy carajillo, muy joven, ¿verdad? Yo de 14 años, que yo ya estaba en el Colegio Agropecuario de Santa Clara, yo medía casi 1,90 m. Entonces habían
carajos que eran bueno, que estaban en el agro, que en el agro en ese tiempo entraba gente muy, muy vieja de edad, digamos, habían chavalos de 20 y pico de años y yo tenía 14, entonces me veían como muy inmaduro y entonces querían como pelear conmigo, retarme para pelear, nada más para decir que le habían pegado el grandote, seguramente. Entonces, digamos que por ahí también me generó. ¿Y se apuntaba a los retos o no? Yo tengo un carácter fuerte, no lo puedo negar, y alguna gente me relaciona con eso. Entonces, tampoco he sido de los que me he dejado mucho de. Pero siempre he evitado, digamos, lo que sí ya es el confrontamiento ese de la pelea, siempre lo evité, nunca me gustó. En realidad, yo no tuve mucha participación en confrontamientos de mano a mano, gracias a Dios. Ahora, ese carácter fuerte lo vemos en defensa de muchos de sus ideas, muchas de sus ideas, sobre todo en su trabajo como regidor municipal. Cuando uno está en la sesión o ve la sesión y uno dice, va a hablar Luis, uno dice, ay, viene algo fuerte. Yo creo que en parte sí, porque también yo también hablo un poco fuerte y a veces ni siquiera es que, como dice que usted está bravo, ni siquiera es que yo estoy bravo, sino que hablo a veces un poco fuerte, ¿verdad? Pero sí, yo sí soy muy respetuoso, evidentemente, le pongo mucho cuidado a las personas, escucho mucho para yo tomar una decisión y para que yo, digamos, como dice uno, ya me plante con algo, es porque yo tengo que estar muy seguro de que lo que yo estoy defendiendo está en el proceso o en la parte correcta. Pero sí, digamos, para estos trabajos, digámoslo así, es muy importante porque se juegan muchas ideas de personas que a veces quieren imponerse por intereses que no tienen nada que ver con el debido proceso, que no tienen que ver inclusive con los intereses comunales o el interés grupal. Y entonces hay veces que sí hay que tener carácter para parar eso, porque son muchos los intereses que se juegan, principalmente en una municipalidad, que esto es lo que estamos hablando. Es una estructura sumamente grande que maneja un presupuesto gigantesco. La Municipalidad de San Carlos maneja un presupuesto de más de 23 mil millones. Y yo que estoy en Hacienda tengo que estar defendiendo eso y a veces tengo que inclusive soportar posiciones de algunas personas con poder que hasta te traten de irresponsable, cuando los irresponsables son ellos, porque ni siquiera entienden a veces, y peor que no entienden, no les importa venir para defender sus posiciones a tratar de hacer creer que uno está actuando de una manera incorrecta y no es así. Y ahí es donde sí, ya mi carácter me ayuda para defenderme y creo que es una necesidad. Yo me lo imagino a usted, Luis, madrugadas enteras con cientos de folios revisando esos presupuestos como coordinador de la Comisión Municipal de Hacienda. Yo me lo imagino a usted en las madrugadas, no sé, sentado ahí con una taza de café, revisando. ¿Es así? Es así. En realidad hay muchas cosas que la gente no conoce. Hay gente que cree, porque el ser humano, probablemente porque es muy rápido de pensamiento y de toma de decisiones, cree que un regidor está ahí nada más y va a una sesión y le pagan una dieta y eso es todo y se va para la casa y no tiene ninguna responsabilidad de nada. Hay algunos regidores que tenemos que asumir responsabilidades muy grandes. En mi caso, yo soy coordinador de Hacienda, lo he sido durante todos estos 4 años. De hecho, es la comisión, inclusive por el mismo código, si usted revisa el código municipal, está colocada en el primer lugar, y después está la comisión de obra pública y después asuntos jurídicos, y más o menos así está colocado en importancia. No es un juego. La municipalidad es una estructura muy, muy grande. Estamos hablando de una infraestructura o de una empresa pública, digámoslo de esta manera, que maneja no solo un presupuesto gigante, como el que ya comenté, sino que además tiene un montón de unidades. Y todas esas unidades tienen un montón de cuentas. Así que revisar las cuentas, revisar un presupuesto ordinario, que es donde se decide toda la plata que se coloca y que se va a gastar en el año, y revisar un presupuesto extraordinario de los ingresos que van entrando y de las partidas que hay que cambiar. O sea, se requiere de muchísimo tiempo y se requiere también de conocimiento, obviamente, pero se requiere de muchísimo tiempo que para uno, en mi caso, como coordinador de la comisión, en la comisión somos cinco regidores, pero yo soy el coordinador, para mí es una responsabilidad muy alta y más aún cuando usted siente que todos, y eso es una cosa que yo agradezco, porque evidentemente lo agradezco, cuando usted siente que todo el grupo de regidores
está confiando en lo que usted decidió, y prácticamente casi que cuando usted recomienda algo te apoyan eso, aunque ellos tal vez no han tenido el tiempo o para poder... Lo que dicen es, si Luis lo recomienda, le compramos pues la idea. Pues más o menos, entonces la responsabilidad que cae sobre los hombros de uno es muy grande. Tanto es así que nosotros nunca hemos tenido en la Municipalidad de San Carlos ninguna observación con respecto a los informes de la Comisión de Hacienda. Jamás, nunca hemos tenido nada de ese tipo. Es más, tanto ha sido el trabajo de los informes de Hacienda que soy yo el que los... En Hacienda yo hago el trabajo de coordinador y hago el trabajo de secretario, porque yo soy el que redacta. Esos informes están redactados por mí de principio a fin. Hago los cambios cuando los revisamos, que algunos compañeros me dicen... ¿Y a qué hora hace eso, Luis? ¿En medio de sus ocupaciones ahora, de su campaña, de doña Marjorie, de los nietos? Exactamente, y mucho en las madrugadas y en las noches, que es cuando más tiempo tengo, y es cuando no entran llamadas de teléfono, entonces es cuando tengo más tiempo. ¿Y cuánto duerme usted entonces ahora, Luis? Ya, y digamos que uno duerme poco. Yo me acuesto demasiado tarde, casi en la madrugada, casi siempre, y pues me levanto relativamente temprano, no sé, 6, 7 de la mañana, ¿verdad? Pero sí, digamos, me tengo que destinar muchas horas para poder sacar este trabajo de la municipalidad. Y por eso es que yo soy tan enfático cuando digo que los regidores que llevan los partidos políticos tienen que ser responsables de los regidores que llevan, porque la carga del regidor es muy importante. Si bien es cierto, el alcalde maneja las actividades de ejecución y todas las actividades administrativas, de hecho yo considero que es alrededor del 90% de toda la carga municipal, los regidores tienen la carga de las aprobaciones de todos, reglamentos, presupuestos, todas las decisiones prácticamente pasan por el consejo, y hay que leer mucho, hay que entender mucho, hay que prepararse. Entonces no es algo que sea tan sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Que si usted no tiene esa preparación, termina siendo uno más que lo que hace es levantar la mano nada más, porque le dijeron que había que levantarla y la levantó. Pero eso genera, digamos, de que el alcalde empiece a tomar demasiado poder y no se da esa dualidad que está contemplada en el consejo, en el código municipal. Por eso es que hay dos jerarcas, el consejo y exactamente. Luis, regresémonos a su época de colegio. Usted me decía que estudió en el Agro, en Santa Clara, ¿verdad? Cuando era solo de hombres, ¿verdad? Solo de hombres, exacto. Ya me imagino, un montón de tortas. Y también en el colegio, en la Escuela Centroamericana de Ganadería. ¿Siempre tuvo esa relación con el ganado, Luis? Porque, digamos, usted conozco la etapa de ganadero, de carnicero incluso. Sí, yo nací realmente en una finca. O sea, ahí donde está McDonald's, digámoslo así, esa es la finca de mi abuelo, de Tista Solís, don Juan Bautista Solís. Y eso era una lechería, exactamente ahí donde está lo que llaman la cancha de tenis, ahí la casa, ahí era la lechería de mi abuelo, de mi abuelito. Y ahí yo nací así, ordeñando vacas. Entonces, digamos, yo, no sé, me imagino que desde que tenía 9 años, yo me acuerdo que siendo estando muy pequeño, ya uno ordeñaba, tenía que ir a ver los terneros, ir a dejar las vacas, iba al colegio, de hecho, y cuando venía en la tarde me tocaba ir a dejar las vacas. Entonces ya estaban las vacas en el corral y yo iba y las dejaba. En caso mío, mi primo Rodrigo también, crecimos muy juntos y estábamos siempre metidos ahí. Y eso fue lo que hizo que seguramente a nosotros nos llenó meternos al Colegio Agropecuario. Entonces fuimos al liceo 3 años y entramos al Colegio Agropecuario de San Carlos, en Santa Clara, internados, que esa fue otra cosa interesante, porque en ese tiempo usted solamente le daban chance de salir una vez al mes. Y fue toda una experiencia ahora de ese internamiento en realidad, y compartir con todos mis compañeros. Actualmente nosotros los compañeros del agro, nosotros mantenemos un grupo y hacemos una actividad por lo menos al año, y nosotros nos graduamos en 1984, o sea, vamos a cumplir ya creo que 30 años. Y nos mantenemos como grupo porque uno crea una familiaridad, y fue lo mismo. Terminé ahí, yo estudié hasta sexto, y seguí en la Escuela Centroamericana de Ganadería con la misma modalidad, internado en Atenas, en Balsa de Atenas, estudiando solamente ganadería. Ya después salí de ahí, me contrata a Dos Pinos, teniendo yo 20 años de edad, y trabajé con Dos Pinos 24 años. Y cuando entré a trabajar con Dos Pinos, seguí estudiando en el colegio, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, y ahí yo ya saqué la ingeniería mía en agronomía, y ya después me fui por la parte administrativa, porque durante 15 años yo trabajé viendo las fincas de los productores de leche, en calidad de leche, pastos, nutrición y todo lo demás.
toda la transformación de los productores de leche a lecherías, a empresas lecheras. Bueno, yo estuve ahí, yo fui jefe de esas unidades bastantes años. Y después ya me tocó que me pusieron de gerente aquí para modernizar las plantas de San Carlos y me tocó durante 8 años hacer todas esas construcciones de esas gigantes plantas que Dos Pinos invirtió en ese tiempo alrededor de $70 millones. Yo estuve al frente de todo eso y bueno, al final de todo eso hubo un montón de estrés y un montón de problemas y hasta terminé en el hospital por el mismo estrés. Y bueno, renuncié a finales del 2011, cuando empezó el 2012. Esperanzaban que pues, probablemente después iba a regresar, pero ya no regresé y me quedé, y fue cuando puse las carnicerías, porque yo había comprado una finca y tenía ganado y ahí tenía cerdos, y toda mi vida ha sido muy metida con la ganadería. Sí, de esa época de la lechería de su abuelito chiquitillo, ¿recuerda alguna vaca favorita o algún caballo que en realidad era el amigo? Caballo sí, porque un caballo que mi papá nos compró a nosotros, bueno, mi papá era conocido porque tenía esas cuadras ahí, tenía caballos muy buenos, y ahí tenía el caballo Don Trino Rilloni también, que para mí es la persona que los mejores caballos de San Carlos los trajo definitivamente Trino Rilloni aquí, y tenía esas cuadras con mi papá ahí, y entonces nosotros nos criamos entre ordeñando vacas y cuidando caballos, y mi papá entonces, estando nosotros muy pequeños, nos compró un caballo que se llamaba Gavilán, caballo negro, con patas blancas, lindísimo. Yo sé que no, evidentemente no era el mejor caballo, pero para mí era el mejor caballo. Lo enseñamos a trotar y le poníamos cadenas. Eso era lo que uno llama un jamelgo, un caballillo corriente, pero para nosotros era un todo. Super caballo. Y el caballillo se comportaba, porque él trataba de hacer paso y hacer nosotros en ese tiempo le agarramos mucho cariño al caballo. Ahí estuvo yo me acuerdo que Gavilán, sinceramente no me acuerdo qué pasó, si al final mi papá lo echó a la subasta o qué habrá hecho, o si fue que se murió, pero por años estuvo ahí y creció con nosotros ahí, y después nos llevamos para una finca que tenía mi papá en Cedral, y ahí lo trabajaban, y de ahí fue donde se desapareció. Yo no me acuerdo qué pasó, pero sí, Gavilán sí mientras fue. no se lo hayan comido, listo, está bien. Probablemente lo hicieron en salchichón. es lo más probable que sucedió. Luis, lo veo usted siempre en redes sociales como un esposo y un papá enamorado. Usted está completamente enamorado de su familia. Mi familia es todo para mí. En realidad, le debo decir que inclusive el que yo me meta en política, hoy, que no solamente tengo mis hijos, que ya son todos profesionales, que esas, digamos, cuando a mí me hablan de Luis Fernando, ¿cuál fue su mayor logro? Mi mayor logro fue, primero, mantener un matrimonio con mi esposa de 34 casi años ya de casados, pero que nosotros juntos pudimos lograr llevar a donde yo quería. Mi sueño principal no era ni tener ganado, ni tener finca, todo eso me apasiona, todas esas cosas me gustan, ni ser alcalde tampoco, eso nunca le pasó por la mente. No, nada de eso ha sido, digamos, como un sueño para mí, eso no. En realidad mi sueño realmente era que mis 3 hijos fueran profesionales. Tanto es así que uno como joven, a veces cuando está en la carrera, no voy a sacar la licenciatura, yo los obligué a mis 3 hijos de que tenían que entregarme la licenciatura en cada una de sus carreras. El mayor es ingeniero agrónomo, Luis Adolfo, Verónica, que ella es ingeniera civil, se graduó de la Universidad de Costa Rica, Luis Adolfo en el Tecnológico, y mi hija menor, que es empresaria, ella es arquitecta y se graduó de la Universidad Latina, todos con licenciaturas, y cuando quisieron decir que eso que no hacía falta, yo no les permití, como yo les dije a ellos, vean, las carreras de ustedes no son de ustedes, las carreras de ustedes son mías y de su mamá, porque nosotros fuimos los que invertimos y los que luchamos, así que ustedes tienen que terminar y entregarme esos títulos. Después ellos lo entendieron, y los 3 me dieron las gracias de que los había obligado a sacar las licenciaturas, porque obviamente eso es obvio que tener la carrera completa ha sido sumamente importante para ellos. Entonces sí, para mí no hay nada más importante que mi familia. Y estoy en política porque veo a mis nietos crecer. Tengo a Lucía, tiene 7 años, y Franco y Federico, Franco tiene 1 año y Federico tiene 4. Yo los veo crecer, y cuando yo veo cómo se está creciendo el mundo, la forma en cómo se ha cambiado, la falta de oportunidades que nosotros vamos teniendo cada vez más, la dificultad que hay para conseguir trabajo, y yo siento que yo puedo hacer mucho por eso. La vida me dio la oportunidad de conocer mucho en muchas facetas. He participado en un montón de facetas en el sector público y en el privado,
y yo creo que eso es lo que yo pretendo devolver, porque por lo demás en realidad no estoy muy interesado en como hacerme millonario y tener plata y eso no son anhelos míos. ¿Recuerda cómo conoció a su esposa, doña Marjorie? Sí, claro. Sí, claro, dice, pues se dice que no, ¿qué problema? No, es que Marjorie y yo vivíamos ahí en el barrio San Roque, de hecho ahí a 50 metros de distancia. Desde chiquitillo se conocen. Entonces Marjorie era, digamos, del grupo. Y en ese tiempo los barrios eran mucho más pequeños. Entonces, digamos, eran los chiquillos del barrio, ¿va? Y ella creció ahí conmigo, con mis hermanos, con Ana Leila, con los hijos de tío Rodrigo, ¿verdad? Con José Rodrigo, y Adrúbal, Alberto, y ella que vivía ahí. Y ella era, en ese tiempo, ella prácticamente era sola, porque la diferencia que hay entre Marjorie y Marcela son como 12 años. Entonces Marjorie era pequeñita y Marcela estaba muy chiquititica. Entonces la relación de ella era básicamente con nosotros y principalmente con Ana Leila, que eran muy amigos. Entonces nosotros crecimos ahí en el grupo y un día de tantos fuimos creciendo. Yo me fui para el agropecuario Santa Clara y allá estuve y después volví y después ya la vimos muy bonita y seguro ella me vio también bonito a mí. No creo que fuera muy bonito, pero seguro que sí me vio. Y no sé por qué en ese tiempo estaba Picadilly's empezando, y íbamos a Picadilly's a bailar, y un día de tantos cuando veníamos de camino, me la apreté, dijo, sí, y ahí empezó nuestra relación de noviazgo. ¿Y cómo le pidió matrimonio? Romanticón, Luis, es romanticón. Yo, digamos, como llevaba una vida un poco acelerada, digamos, en el estudio y todo lo demás, yo salí de la universidad, de la Escuela Centroamericana de Ganadería, y posterior ya me gradué me gradué y ahí casi que meses después me contrató Dos Pinos. Pero como tenía que tener carro y todo lo demás para visitar los productores, porque era un trabajo de asesoría a fincas, entonces yo rápido me independicé y bueno, y ahí comenzamos y ya teníamos 6 años. Y ya un día de tantos, ya me dijo que teníamos que casarnos y no sé qué, y yo la verdad que no puse ninguna resistencia, porque en realidad yo, pues, que uno andaba viendo muchachas, no crea que uno... Sí le salían chiquillas, sí, guapas. pero no, como que mi vida me decía que era esa, y nos casamos muy jóvenes los dos, de prácticamente 21 años. Y después ya nació Luis Adolfo, y nació Verónica, y nació Karen. ¿Pero se acuerda cómo le pidió matrimonio? ¿O fue ella más bien la que le dijo que No. En realidad, nosotros, digamos, cuando mutuo acuerdo, digamos. Sí, y yo llegué, ella me dijo, Luis, yo creo, porque el asunto fue que ella, porque le voy a decir, pues tampoco no tengo por qué tener ninguna pena, ni ella tampoco. Me dice, yo creo que yo estoy embarazada. Y me le digo yo, bueno, y si está embarazada, ¿qué importa? Entonces nos casamos. Fue lo que le dije. Así fue realmente como sucedió. Y después le digo, hágase la prueba, a ver. Y después se hizo la prueba y de verdad estaba embarazada de Luis Adolfo. Y le digo, bueno, entonces alistemos todo y en un mes nos casamos. Y pusimos fecha. Y eso fue en junio. Y le digo, creo que la fecha fue 8 de julio. Y entonces, 11 de julio. El 8 de julio es el mes que nació Karen. Y entonces, ya fui y le dije a mi mamá, y mi mamá estaba asustadísima, porque ella me veía muy joven. ¿Pero cómo se le ocurre? Le digo, mami, me tengo que casar, fue lo que yo le dije. Es que me dice, pero Luis, vea, usted está muy joven, y usted está seguro. Y le digo, sí, estoy totalmente seguro. Y en realidad, pues como yo ya tenía un año de trabajar, tenía platilla guardada, teníamos un apartamento, en realidad había una área a la par de la casa de Marjorie que ella tenía, porque ella tenía una cerámica, ella siempre había sido independiente. Entonces, arreglamos eso y nos casamos, y hasta hoy nuestra vida ha sido la vida normal de un matrimonio que considero yo que una vida matrimonial bastante buena. Un matrimonio muy bonito. Luis, a pesar de su carácter, yo lo veo a usted como un abuelito alcahueta, chineador. Totalmente. Lo vuelven loco esos chiquillos. Yo le digo a todo el mundo que uno entiende lo que es ser abuelo hasta que es abuelo. Y jamás, yo hago todo lo contrario de lo que yo hice con mis hijos. Es más, hubiera querido más bien haber entendido esto para haber creado a mis hijos, no haber sido tanta vez tan estricto y un poco alejado también. Yo, durante mi tiempo de trabajo, yo dediqué demasiado, yo siempre me dedico demasiado a esas cosas.
Y yo, digamos, hay cosas que yo sé que mis hijos, digamos, ellos lo entienden, pero uno seguro lo lamenta. Y yo sí lo lamento porque yo hubo graduaciones que yo no estuve, porque tenía que atender cosas del trabajo en Dos Pinos. Yo tenía una carga de trabajo sumamente grande y no me daba tiempo, y entonces sacrifiqué actividades en las cuales yo debía haber estado presente. Entonces, digamos, a mí, por ejemplo, yo llevo a mi nieta a piano, y yo tiene que haber algo muy especial para que yo decida no ir con mi Aún en la nieta. campaña mantiene esos ratos para ellos. Totalmente. Ahora a Federico, digamos que ya un día de estos estaba viendo ahí, ya, pero a él le cuesta más porque cuesta más sacarle un poco de la casa, pero ya le dije que lo iba a llevar a una escuela de fútbol, pues le gusta. Porque yo entiendo que mis hijos y mis yernos y mi nuera, de ellos, están tan ocupados como... Y yo creo que a uno también mentalmente a veces le cuesta, digamos, ubicarse en ese sentido. Entonces a veces no tienen el tiempo para esas cosas. Me imagino que es un escape para usted también en medio de tanto trajín. Pero también, exactamente, es un tiempo de compartir, y además de eso, yo creo que es la forma en cómo uno deja en el recuerdo. Y esa parte es importante, porque yo me acuerdo que mi abuelito Celín, que el papá de mi mamá, que él andaba a Alajuela, cuando nosotros íbamos a Alajuela, él tenía un restaurante y pasaba muy ocupado y todo, y tenía un montón de gallineros ahí, y él sacaba el rato para llevarnos a nosotros que vamos al Soave y vamos al Ojo de Agua, y él sacaba el rato para que el tiempo que nosotros estábamos ahí, él lo sacaba, y a mí no se me olvida. Igual que mi abuelo Juan. Y cuando yo iba, digamos, estando jovencillo, chiquitico, carajillo, iba a la finca cuando mi abuelo dejó, ya se fue con Inés para Santa Clara, ahí para Cuestillas, y tenía esa finquita ahí, y uno iba a visitarlo. Entonces, él sacaba el rato y le pelaba pipas a uno y lo llevaba ahí a cortar plátanos y hacía... él sacaba el rato y le contaba unas historias que eran las historias de mi abuelo. Y entonces son cosas que a mí me quedan en la mente y no se me borran. Yo las tengo ahí y las guardo como un gran tesoro. Entonces, de ahí yo espero hacer lo mismo. Estoy intentando hacer lo mismo, ¿verdad? Porque en realidad eso es lo único que queda al final. Luis, ya se nos fueron los 30 minutos, aunque no lo crea, se pasan rapidísimo. Yo creo que la conversación amena hace que el tiempo huele más. Quedan 2 meses y medio, más o menos, 2 meses para ese 4 de febrero decisivo. Previo a esta entrevista hablábamos de que tal vez el enfoque suyo va por tratar de sumar, en el sentido de que su partido prácticamente está empezando en el cantón, ¿verdad? Ese es el enfoque de sumar, pero ¿cómo? ¿Cuál es la estrategia para este tiempo? En realidad, yo creo que en estos tiempos sumar es un poco más fácil cuando las cosas se hacen bien. Unidos Podemos, que es el partido que yo represento, ustedes lo saben bien, yo pertenecía a la Unidad Social Cristiana casi por siempre. Eso se agotó. La gente, ni siquiera hay que explicar, los partidos tradicionales agotaron ya sus reservas, digámoslo así, y estos partidos emergentes dan nuevas oportunidades. Yo me fui del Partido Unidad y este partido me tomó en cuenta, me gustó muchísimo. Es un partido tan ordenado que es el único partido que logró inscribirse en el Tribunal Supremo de Elecciones, siendo un partido nuevo, sin que tuviera ningún problema con el Tribunal Supremo de Elecciones con respecto a subsanaciones y ese tipo de cosas. Eso dice mucho de lo que el partido es como tal. Tiene una líder genial, digamos, una líder que ha demostrado que no solo la respeto también por ser mujer, yo respeto mucho la participación de la mujer. Y Natalia Díaz ha hecho un trabajo encomiable en este gobierno. Y cuando ellos me llamaron y me pidieron que si yo podía participar y ser líder del partido de ellos, porque ellos lo hicieron escogiéndome, o sea, yo valoré que ellos hayan agarrado mi currículum, lo hayan visto y yo inclusive les dije, yo quiero seguir como regidor. Me dice, pero es que nosotros queremos que usted sea alcalde. Y entonces por eso fue que ellos decidieron de que yo fuera con doble postulación para que yo pudiera aceptar. Y yo acepté. Y bueno, y estoy en esta contienda. Definitivamente venimos de 25 años de una misma administración.
ni siquiera tengo que hablar porque todo el mundo conoce todo lo que ha pasado, lo bueno y lo malo que ha sucedido. Yo sí soy claro, al igual, y creo tener la misma convicción de todos los sancarleños que es momento de hacer un cambio y se necesita un cambio. Pero también esta municipalidad, con estas administraciones, con esta administración que tiene actualmente, deja claro que San Carlos necesita una persona que sea alcalde que esté preparada, que tenga conocimiento, que tenga el perfil para ser alcalde, que tenga visión futura, que haya participado y que pueda demostrar con hechos que ha estado en el desarrollo regional y comunal, con hechos, no con palabras, porque hablar es muy fácil. Yo hablo mucho, por cierto, pero yo demuestro con hechos mi pasado. Y todo este despertiz, todo este pasado que yo he tenido ya prácticamente, podría decir que sin contar mi vida laboral de 25 años, de estar haciendo calles importantes, de estar metido hasta haciendo acueductos, de estar metido en un montón de situaciones y ahora más con todo el aprendizaje que tengo de lo que es la municipalidad y la actividad municipal. San Carlos necesita que haya un alcalde que tenga conocimiento y que lleve este cantón por el verdadero desarrollo que sueña. Y yo creo tener esas herramientas y las pongo al servicio de los sancarleños. Pero son los sancarleños, Marcela, las que van a decidir el 4 de agosto si se levantan. 4 de febrero. Perdón, el 4 de febrero. Ya no le llegan a votar. Sí, claro. El 4 de febrero, serán los sancarleños los que deciden a quién van a ir a elegir. Yo le digo a los sancarleños, vayan y elijan al alcalde. Pero si se quiere levantar a elegir al partido que yo quiero, al amigo, al compadre, ¿me entiende? Y eso ya es decisión de cada quien. La responsabilidad de la administración municipal está sobre los hombros del pueblo, que es el que vota. Y no solamente tenemos la obligación de ir a votar, que dicho sea de paso, tenemos un abstencionismo enorme de un 39%, apenas de votación, un 61% de abstencionismo, lo cual es demasiado alto, considero yo. Nosotros necesitamos que se elija una persona que de verdad lleve el rumbo de este cantón por donde todos queremos. Y yo considero que yo soy, por lo menos tengo, y lo digo no de forma jactanciosa, pero lo digo más bien con humildad, yo estoy sentado aquí y pidiéndole el voto a la gente porque me siento capacitado y tengo ese expertise. Pero hay otros candidatos también y es obligación de todos analizarlos, estudiarlos y votar por el que considere mejor. Bueno, muchos éxitos, Luis, para este tiempo y muchísimas gracias por sentarse aquí a conversar un ratito con nosotros, que la gente conozca esas historias. Las gracias a usted, Marcela, y a su programa, porque esta parte es una parte importante. Y lo voy a explicar por qué. Con todo lo que ha venido pasando en la Municipalidad de San Carlos, cuando vimos lo que pasó y todo lo que ha sucedido, de la forma en como la Municipalidad de San Carlos y su jerarca principal han manejado Aguasarcas, si hay algo que necesita un alcalde es tener sensibilidad. La idea de este programa es demostrarle a la gente la parte humana, porque bien dicen por ahí que para ser buen profesional hay que ser buena persona. Es correcto. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos, y a ustedes también. En una semana nos vemos en el lado B.